Bien, como estuvimos conversando ayer, el tema que yo te proponía era enfocar algo que es de mucha actualidad, un tema que se va a discutir y que va a generar altísima polémica y mucha resistencia en los próximos días, porque es un tema urgente, o sea, no es un problema de que el nuevo gobierno haya descubierto el problema viene mucho más atrás. Y lamentablemente es un problema que debió habérselo solucionado en los primeros años de este siglo, sobre todo cuando los precios del petróleo estaban subiendo, pero no se lo solucionó, más bien se lo agravó, especialmente después del año 2014 se agravó el problema todavía mucho más. Y hoy es una papa caliente. En el fondo es el problema de la seguridad social, el problema de las pensiones. En su forma más amplia es el problema que genera el ignorar la realidad demográfica de este país. Una realidad demográfica que se ha ido esculpiendo a lo largo de los años, que parte de ella es generada por la propia situación económica del país, pero hay otra parte pues que es natural y que no es un problema de tratar de cambiarla, sino de adaptarnos a esa nueva realidad del futuro antes de que se convierta en un problema. Entonces, este problema yo te plantearía que comiences a enfocarlo desde el punto de vista de lo que es la estructura demográfica del Ecuador. Ahí vas a tener que estudiar algo de demografía, no te asustes, no es nada complicado. Algunas tesis sobre demografía yo ya he tenido, pero la tesis que te mencioné anoche, la de Elvia Crespo, te la voy a dar para que tú la leas, pero la base teórica, el fundamento teórico de lo que te estoy planteando es, por un lado, la demografía como ciencia, el estudio de la evolución de la población y de sus distintos componentes, que es algo interesantísimo de ver. Y lo otro es las teorías de crecimiento económico, especialmente tres teorías fundamentales: Domar, Harold y Solon. Ustedes no sé si tuviste, si te enseñaron algo sobre crecimiento económico en algún momento en alguna materia. Sí. ¿Qué te dieron? Eh, con usted, pero sí ya fue segundo, tercer semestre por ahí, pero recuerdos vagos más que nada. No, en segundo, en macro, de segundo, no, yo no les di nada de esto. Si vamos a hablar de todo lo que te enseñé en segundo, lo voy a echar a la basura, ¿ok? Lamentablemente hay que seguir un pensum. Y en esa época yo no era de los locos que cortaba el pensum, ahora sí lo hago, ¿ya? Pero parte de eso lo vamos a echar a la basura y lo vamos a echar a la basura hoy mismo de pronto, ¿no? No sé. Pero eh, vamos a basarnos básicamente en lo que son las teorías de crecimiento económico, pero muy particularmente Harold Domar y Solon, porque son teorías que a nosotros nos llega como anillo al dedo para poder entender la realidad que vivimos y para poder entender la estrategia que el país tiene que seguir en crecimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar esta tutoría, vamos a empezarla, es planteando el problema. Y para plantear el problema, ve tomando nota, a pesar de que vas a tener la grabación,
te la voy a dar para que la veas, la voy a subir al YouTube para que la veas cuando quieras. Pero más allá de eso, ve tomando nota porque hay una serie de detallitos en el análisis demográfico que es importante que tú los tengas. ¿Ya? Empecemos por lo más simple del análisis demográfico. Veamos el comportamiento, por ejemplo, de la población total. Esto que tenemos aquí es la población total del Ecuador por rangos de edad, hombres y mujeres. Es decir, en esta primera tabla de aquí no vamos a discriminar hombres o mujeres, simplemente vamos a ver cómo se ha comportado la población y cómo ha ido creciendo desde los años 50 y cómo se espera que crezca a futuro. A propósito, ¿en qué año te piensas jubilar tú? La verdad, hasta Si donde te vas a recuerdo. jubilar a los 65 años, si supones que aspiras a jubilarte a los 65 años, yo ya tengo 68 y no lo hago, pero si tú aspiras a jubilarte a los 65, Ya. ¿en qué año te estarías jubilando? Usamos nada más que ese año como referencia. ¿En qué año te estarías jubilando? ¿En el 2000, Mm, 2062, 2060 2060? por ahí, ajá. Bueno, pongámosle 2070. Vamos a ver cómo se comporta la 2060. población del Ecuador hasta el 2070, cuando tú esperas jubilarte. Y tenemos entonces la población desde 1950, década en la que yo nací, los años 50, nací en el 53, hasta el momento en que tú esperas jubilarte. Vamos a graficarla como una línea. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? Variables. Ahí hice un daño. Sí. Hice un daño en las cifras. Ahí está. Ahí está. Ya, y ahora sí se reconstruyó el asunto. Había dañado todas las cifras. 2070. 70. ¿Cómo fue que escogimos el año 2070? Porque es el año que en tu caso muy particular a ti te interesa y a tu generación le interesa, porque es más o menos el año en que se van a jubilar ustedes, o que les correspondería jubilarse. Ujú. Ahí tenemos la población total, ¿ya? Esto es 1950, esto es 1970, ¿ok? ¿Qué forma tiene esa curva que proyecta la población total Ascendente. del Ecuador? ¿Ah? Ascendente, digo. Es ascendente, pero no es solamente ascendente. ¿Qué forma tiene? Veamos lo que tú aprendiste en análisis matemático, en análisis geométrico o en geometría analítica. ¿Qué fue lo que te enseñaron? Esa curva, ¿qué forma algebraica tendría? ¿Se ajustaría a qué función? Mm. ¿Es una función lineal? ¿Es una función logarítmica? ¿Es una función exponencial? ¿Es una función de primer grado? ¿Es una función de segundo grado? ¿Es una función de tercer grado?
Ah, ahí es cuando ya comienzas a descubrir para qué carajo te enseñaron matemáticas. Lamentablemente a ti matemáticas te la enseñaron haciendo ejercicios. Pero no, aquí no tenemos que hacer ejercicios. Aquí tenemos que aprender a observar. Vamos a jugar con las distintas funciones, a ver a qué función llegamos. Ya, vamos a buscar una tendencia y vamos a pedirle a la máquina que nos muestre la ecuación y el R cuadrado. Esto que tenemos aquí es una función de primer grado. ¿Se ajusta una función de primer grado? La función de primer grado es una línea recta. ¿Esto se ajusta a una línea recta? Mira, aquí como que hay una colita que se va para acá, ¿no es cierto? Aquí se forma un arco, pero el arco se forma hacia abajo. ¿Sí lo ves? Aquí se forma un arco, pero en cambio el arco se forma hacia arriba. Arriba. Y aquí esto Eso se para va abajo. de largo y esto comienza a caer. No es una función de primer grado. La R cuadrada es alto, pero no nos va a cuadrar una función de primer grado. Veamos, es exponencial. Menos todavía. Aquí el arco es mucho más amplio y aquí la desviación se va para el del menos. Logarítmica, pues menos. Menos. La lineal. Potencial, nada que ver. Definitivamente es Lineal. Polinomial. polinomial. Es decir, no necesariamente, mira, en polinomial la primera es la lineal, que es esta, la primera que vimos. Esta es una función de segundo grado, si te das cuenta, se ajustó un poco más, pero todavía no se ajusta del todo. Esta es una función de tercer grado. Esto entonces es una función de tercer grado. Es claramente una función de tercer grado. Inequívocamente es una función de tercer grado. Obviamente que aquí tenemos proyecciones, pero esas proyecciones corresponden a la realidad de la población. ¿Esas proyecciones podemos cambiarlas en la realidad? Sí, podemos cambiarlas en la realidad a través de ciertas políticas que no son de población, sino políticas económicas, y eso lo vamos a ver. ¿Ok? Pero como va el país, así como ha ido el país, vamos hacia un estancamiento de la población. Si tú sacas la primera y la segunda derivada de esta curva, ¿qué te va a dar? Si vemos las derivadas de esta curva, ¿qué vamos a obtener? Tienes que recordarte lo que te enseñaron en análisis matemático. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer muy rápido. No lo vamos a hacer como te lo enseñaron en la universidad a propósito. Como te lo enseñaron en la universidad a mí me aburre. Sinceramente me aburre, o sea, no me gusta, o sea, me aburre. Es algo que es lo técnico, que es lo matemático, pero hay que aprender a hacer las cosas de otra manera, que nos sea un poco más práctica para poder entenderlo. Entonces vámonos al final de la serie, vámonos bien abajo por acá. ¿Listo?
Vamos a copiar aquí lo que pusimos. Y ahí tenemos. ¿Qué es lo que me va a marcar a mí la primera derivada? La primera derivada lo que me va a marcar son los cambios que se dan de un punto a otro. Obviamente que la derivada asume que los cambios en la variable independiente son tan pequeños que tienden a cero. Aquí los cambios no los vamos a hacer tan pequeños que tiendan a cero, pero sí vamos a ver los cambios, cómo se mueven. Entonces, empecemos por ver esto. Si yo a la población de 1951 le resto la de 1950, esa diferencia es igual a ¿qué? Al crecimiento de la población. ¿Ok? Entonces vamos a ver año por año cómo ha ido creciendo la población. Y cómo crecerá y cómo esperaremos que crezca a futuro. Ahí está. Va decreciendo. Con el paso del tiempo llega un punto en que ya está en el máximo y comienza a decrecer. Vamos a verlo. Creo que por ahí vi que el punto máximo fue 2065. Vamos a verlo. Comenzó a decaer la población. Vamos a ver. Vamos justamente a ver. Para eso, querido Kevin, nos sirven las matemáticas. Para eso estudiamos matemáticas. No estudiamos matemáticas para hacer tonterías, ejercicios y un poco de tonterías. No, aprendemos matemáticas para saber usarlas. Aquí esto lo vamos a pasar al eje secundario, porque como es mucho más pequeño que la otra, mira, efectivamente. Al principio la población tiene un crecimiento acelerado, llega a un primer máximo, de ahí como que se estabiliza el crecimiento. Aquí hay un crecimiento de más que tenemos que ver qué año es ese, porque lo más probable es que haya habido un ajuste en la serie más que un crecimiento real, y de ahí en adelante la población crece cada vez más lento. No es que decrece, la población no está decreciendo, pero está creciendo cada vez más lento. ¿Qué entonces es lo que me está mostrando la primera derivada cuando llega al máximo? Que es el punto donde la primera derivada es igual a cero. ¿Qué es lo que me está mostrando eso? Me está mostrando un punto de inflexión en la población total del país. Veamos qué punto es ese. Solamente por curiosidad, vamos a ponerle años a esta cosa. Y vamos a ver qué momento es ese. ¿Qué momento es aquel en que la población comienza? Ay, ¿qué hice aquí? Esta vaina se me fue altísimo.
La que quiero ver es la curva. Aquí está. ¿En qué año se da este fenómeno aquí? 1994. 94. Luego el último fue en el 2018. De ahí ya tuvo ya una decaída. Y esto es el 2018, esta es la migración venezolana. Ujú. Esta es la migración y esta es la caída que se espera. Hay que ver qué Si pasa. se cumple. Si Pero se cumple o esto no de se cumple. aquí es la migración venezolana. Fíjate que ellos ya están previendo el efecto de la migración venezolana en el crecimiento de la población total. Pero haciendo abstracción del problema venezolano, tú tienes aquí, más o menos por 1994, un punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Que hasta 1994 la población ecuatoriana crecía de manera geométrica, Geométrico. pero de ahí en adelante comienza a crecer cada vez más lentamente. ¿Ok? Comienza a crecer cada vez más lentamente y mira, por aquí el crecimiento ya tiende a cero. ¿Ves? ¿Por qué se da ese fenómeno? Por esa situación de curso, ¿Siente un ruido? ¿No puedes eliminar un poco el ruido que tienes por ahí? Es que mi balcón queda al lado de una calle, entonces como que... Ah, Sí. qué vaina. Bueno, no importa. Le damos entonces. Si tú te fijas en las estadísticas mundiales, en el mundo entero se va dando ese punto de inflexión, ese quiebre en la tendencia de la población. En los países desarrollados, ese quiebre tú lo encuentras en los años 60. Es decir, mientras más anticipado es ese quiebre, tú vas a ver que son países que tienen un grado de desarrollo mayor. En América Latina, el quiebre empieza por Cuba y Argentina. Cuba, Argentina, Uruguay. Son los países que tienen el quiebre más anticipado en los años 60. Ya a partir de los años 60 la población deja de crecer de forma geométrica. Países como los nuestros, ese punto está mucho más alejado de ahí. ¿Ok? Y tiene que ver por razones de orden cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese quiebre que tú ves en la población mundial es un quiebre que se origina en los años 60, te estaba contando, y se origina con dos fenómenos. El uno es un descubrimiento científico, se llama la píldora anticonceptiva. El otro es una revolución cultural que se viene dando desde entonces, la liberación de la mujer. ¿Ya? En un primer lugar, la liberación de la mujer no se la plantea como se la plantea hoy. Era una liberación de orden sexual. La mujer, pues, hasta ese momento era el, el instrumento de reproducción de la población. Y la función de la mujer era esa, reproducirse. Y para eso se la criaba, ¿no es cierto? Y ese era el lugar que tenía en la sociedad, el lugar de ser reproductor. La niña iba a la escuela femenina y en la escuela femenina, ¿qué le enseñaban? Le enseñaban cocina, le enseñaban costura y le enseñaban economía doméstica y le enseñaban etiqueta y protocolo, cómo sentarse, a qué altura debes llevar la falda, etcétera, 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 etcétera. Eso tú lo ves en la educación de toda América Latina, pero también del mundo
del mundo más desarrollado hasta los años 60. De ahí con el movimiento hippie, ¿ya? La mujer joven empieza a emanciparse, ¿no es cierto? En esa época una mujer que llegaba a los 18 años y no se había casado, se decía que era percherona, ¿ya? La mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, todo ese aparato que tú lo ves en las películas viejas, ¿ya? Se transforma. Con la píldora anticonceptiva, la mujer asume la rienda de su vida. ¿Ok? Tiene relaciones cuando quiera. Y no tiene que estar sacando cuentas ni nada por el estilo de si puede, si no puede, si sale embarazada, no sale embarazada. Ella, con la píldora anticonceptiva, logra su emancipación sexual. Y esa emancipación sexual que cambia el esquema de la mujer, que cambia el lugar de la mujer en el mundo, trae sus consecuencias a mi generación, a la tuya y a la de tus hijos. Y no te digo que son consecuencias buenas o malas, yo lo veo desde el punto de vista positivo, de lo que es, no de si es bueno o es malo, porque todo trae consecuencias, y todo trae consecuencias buenas y todo trae consecuencias malas, buenas para quién y malas para quién. ¿Ok? Entonces, ese cambio que se da en el mundo frena el crecimiento de la población. Es un cambio cultural que se da con un descubrimiento que ha cambiado la humanidad mucho más que cualquier otro descubrimiento en la vida. Aunque eso solo los demógrafos logran captarlo. ¿Ok? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, de ahí en adelante, la población, la estructura, la matriz de la población por edades comienza a transformarse. Y a nosotros nos toca también una dosis de lo mismo. Te lo voy a mostrar muy rápido, solamente porque estamos hablando del tema, cómo plantear el tema. Vamos a ver los indicadores de estructura. Aquí tenemos la población, asimismo general, hombres y mujeres. Después lo vamos a sacar por hombres y por mujeres. Después lo vamos a sacar rural y urbano. Y vas a ver las maravillas que salen de ahí. ¿Ok? Pero vamos a verlo primero, la población en estructura por edades, por grupo de edades. De 0 a 14 es la población infantil, son los niños, son el futuro. De 15 a 64 son el presente. Eres tú, ¿ya? Es la fuerza de trabajo. Y de 65 en adelante es el pasado. Somos los viejos, soy yo, los que estamos listos ya para morir, pero que nos resistimos a hacerlo y vivimos cada vez más. Entonces, hay dos tramos de la población que son dependientes. Los niños son dependientes de los adultos que trabajan y los viejos son dependientes de los adultos que trabajan. El niño generalmente es dependiente dentro del hogar. El adulto mayor no es... una de las cosas que yo le tengo miedo a la jubilación es ser dependiente del hogar. ¿Ya? Queremos mantener nuestra independencia, pero es dependiente de la sociedad. Porque él ya no produce, él ya cumplió su etapa productiva, él ya dio todo lo que tenía que dar, ahora es momento que tiene que comenzar a recibir. Entonces tú tienes una población sándwich, que es la población económicamente activa.
de cuyo trabajo sale el sostenimiento de los niños y sale el sostenimiento de los viejos. En un sistema de seguridad social hay una suerte de pacto intergeneracional. Los que trabajan tienen que aportar para los viejos y cuando ustedes sean viejos, los que vienen detrás tendrán que aportar para mantenerlos a ustedes. ¿Ok? A mí no me gusta usar la palabra solidaridad porque la manosean mucho, pero en la visión tradicional del sistema de reparto que tiene Ecuador, se habla de una solidaridad intergeneracional, es decir, la generación de jóvenes de hoy son solidarios con los viejitos de hoy para que la generación del futuro, sus hijos, sean solidarios con ustedes. Vamos a ver ese pacto de solidaridad, cómo se va fundamentando y cómo va cambiando en términos reales. Entonces, dividimos la población en los tres estratos. Los niños, que son los que te van a mantener a ti. Los adultos en edad de trabajar, que son los que me tienen que mantener a mí. Y los viejos, que finalmente ustedes también serán viejos. ¿Ok? Aquí hay un principio fundamental. Nadie es eterno. Y esto es dinámico. Los niños de hoy serán los trabajadores de mañana y serán los jubilados del futuro. ¿Ok? Entonces, bajo esa visión, vamos a analizar la edad, la estructura porcentual. Esto es una estructura porcentual de la población hasta llegar al año 2070, que es el año de tu interés. Y aquí aparece esta maravilla. Veamos primero la línea azul. La línea azul son los niños. Los menores de 15 años, de 0 a 14. ¿Qué va pasando aquí? Si te das cuenta, por acá en 1950 eran el 40% de la población y aquí más o menos por el año 2065 más o menos ya son el 45% de la población. Es un país lleno de niños. Te dice es un país con futuro, porque tiene muchos niños. Es el mundo mío. Aquí yo era un bebé. Yo nací el año 53. Entonces, yo pertenezco a esa generación de los años 50. Cada país tiene su propio boom. En Estados Unidos hay una expresión, el baby boom. ¿Tú sabes lo que es el baby boom? Cuando la gente comenzó a reproducirse en masa, ¿no? Sí. Cuando la gente empezó a reproducirse, ese momento en que la gente, hay una explosión demográfica. El boom es una explosión, de ahí nace la palabra explosión demográfica. En Estados Unidos, ¿cuándo se dio? En Estados Unidos se dio los años 46, 47, 48, hasta los años 50. Por eso las personas que hoy están entre la edad mía, la edad mía y más o menos los 73, 74 años, en los gringos se les dice la generación del baby boom.
porque es cuando los gringos empezaron a tener hijos como conejos. ¿De dónde nace esto? Nace de la Segunda Guerra Mundial. Durante todos los años de la guerra, y en el caso de los Estados Unidos desde Pearl Harbor, la familia estuvo dividida en Estados Unidos. Los hombres estaban en el frente de guerra, enfrentando la muerte. Las mujeres estaban en las fábricas. Una de las escenas que muestran mucho, porque a la gente le llama la atención, del festejo del fin de la guerra, se da en una calle de Londres, donde un marino agarra a una mujer inglesa con uniforme militar y le pega un beso, pero eso de Padre y Señor nuestro, ¿no? Y esa foto tú la ves por todos lados, al tipo, el marinero, besando a la chica. Era la primera mujer que veía en 4 o 5 años. Pero a la vez era ese momento ya de paz, cuando la gente comienza a ver el futuro y comienza a pensar en el futuro. Entonces, el baby boom viene del reencuentro de la familia norteamericana en momentos de la posguerra. Y ese fenómeno, si tú ves las estadísticas de Estados Unidos, después del 45 hasta más o menos el año 50, 55, tú ves una explosión demográfica muy fuerte, un crecimiento muy fuerte de la curva. ¿Ya? Nosotros pues no tuvimos una participación en la guerra. Nuestro baby boom se da más o menos por acá, que es, se justifica simplemente porque la población total estaba creciendo de manera geométrica, hasta que las mujeres comienzan a pensar que ellas también tienen futuro, que sirven para algo más que el hogar, y comienzan a retrasar, no solamente a retrasar su función de madre, sino que además comienzan a reducir y a controlar esa capacidad que tienen de reproducción. La mujer en esto es fundamental. Nosotros no, nosotros somos cualquier cosa, o sea, nosotros no tenemos hora ni día, las mujeres sí. Entonces, cuando la mujer empieza a controlar eso, tú ves que el número de niños comienza a bajar. Aquí el número de niños todavía no baja. Ojo, aquí no está bajando el número de niños, está bajando la participación porcentual. Para ver el número de niños tenemos que volver a las cifras de la población total y sumar, ¿no es cierto? Y ver cómo se mueven. Aquí solamente lo estamos viendo porcentualmente cuánto es. Veamos ahora los viejos. Mira qué va pasando con los viejos. Aquí son el 5,3% de la población en 1950. 1950, de cada 100 ecuatorianos, 5,3 eran viejitos. Y mira acá. Aquí ha bajado el número de viejos a 4,4. El número de viejos va bajando, va cayendo. Y mira por acá. 4,2. Aquí recién comienza a subir. Pues bien, esta es la época dorada de la seguridad social. Porque viejos hay poquísimos. La pregunta es por qué hay tan pocos viejos. Porque la esperanza de vida es muy corta. En los años 50, la esperanza de vida al nacer eran 48 años en el Ecuador. Es decir,
llegar a los 65 para poder jubilarse era un milagro. Porque el promedio de las personas no llegaba a 50. Era superar en 15 años la esperanza de vida. ¿Te puedes imaginar eso? Si tú logras vivir 15 años después de la esperanza de vida, ahí te puedes jubilar. Imagínate el mismo cuadro hoy. Ese mismo cuadro hoy, ¿cómo sería? La esperanza de vida al nacer está alrededor de los 80 años, es menos, pero supongamos que son 80 años. Y entonces yo vengo y te digo, mira, tú te vas a jubilar 15 años después de superada la esperanza de vida. 80 y 15, 95. Si logras llegar a los 95, yo te pago la jubilación. El cuadro es ese. Hoy el cuadro es ese. ¿Ok? Entonces, el seguro social no era problema, porque los viejos eran poquitos. Pero mira, 4,2, y aquí, ¿cuántos trabajadores hay? El 57,8% de la población son trabajadores. Es decir, 57,8% de personas en capacidad de trabajar van a aportarle al Seguro Social para que le paguen pensiones a 4,2. Eso bajo el supuesto de que todos sean trabajadores formales. ¿Ah? Es lo que estamos suponiendo aquí, que todos estos que están aquí son trabajadores formales, que están aportando al Seguro Social. Divídeme por ahí una calculadora que tengas a la mano, 57,8 para 4,2. ¿Cuánto te da eso? 57. 57,8 para 4,2. ¿Cuánto te da eso? 13.76. ¿Te imaginas? 13 personas trabajando, 13 personas aportándole al IES. Para un jubilado. Qué rico, ese hombre va a vivir feliz porque hay 13 personas que se están preocupando de él. Veamos acá el 2070, cuando a ti te toque jubilarte. ¿Cuántas personas estarán en edad de trabajar? ¿Lo estás viendo? 60,6. ¿Y cuántos Kevin Rugel estarán presentando su solicitud de jubilación? Divídelo. 60,6 para 27,9. Es 22.9, no 27. Ok, 22,9. 2.90. 3 personas aportándole al IES para que a ti te paguen una pensión. ¿De cuánto puede ser tu pensión? Y si es que la dan. Si la pensión tuya es igual al salario que ganan estas personas, pues estas personas tendrán que aportar 1/3 de su salario, el 33%, para que a ti te paguen la pensión. Lo contrario es que tú te tendrás que jubilar con mucho menos. ¿Me explico? Entonces, aquí te estoy mostrando el cuadro como si todo fuera constante. No quiero que te suicides. ¿Ya? Te estoy mostrando tu futuro el día que tú vayas a tocarle las puertas al IES, si es que nada cambia.
nosotros estamos más o menos por acá. Si te das cuenta, va a ser cada vez más el número de viejos. O sea, los viejos van a pesar cada vez más en la población total. Mira, aquí ya hay un cruce donde el porcentaje de viejos supera el porcentaje de niños. Esta línea de qué se alimenta de esta, porque los que están aquí también están envejeciendo. Y en algún momento, así como saltaron de esta línea a esta, cuando llegaron a los 15 años, los que están aquí saltarán a la línea verde cuando lleguen a los 65. ¿Ok? Entonces, fíjate que ya en este momento estamos más o menos por 8 y esto comienza a subir. A eso súmale que tú tienes una población formalmente empleada que no llega al 50% de la población total o de la población económicamente activa. Lo que te significa que hay un 50% de personas que están desprotegidas y que algún político va a querer protegerla para conseguir su voto. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Seguro Social Campesino. Vamos a darle a los campesinos también participación del IES. Pero ¿y cuánto aporta un campesino? $1. Ya a cambio de eso, entonces empezamos a meter viejos aquí. Y ya no hay quien reemplace a la gente joven, porque los niños son cada vez menos. ¿Qué es lo que te espera a ti en el futuro? Entonces, este es el problema. ¿Cómo vamos a plantear ese problema? Bueno, ahí es donde viene el marco teórico, especialmente de Omar y Harold, que tenemos que aplicar. Pero esencialmente también cómo tenemos que ver ese futuro, vislumbrar ese Ecuador del año 2070, donde tu generación también se pueda sentir segura. Yo hoy, donde los viejitos somos poquitos todavía, no somos el 8% de la población todavía, yo me siento tremendamente inseguro. Imagínate ustedes que ya van a ser casi el 23% de la población. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí estamos planteando el problema. Información, yo te dije que había toda la que querías. Vamos a ver la información demográfica, línea por línea, concepto por concepto, porque aquí no es soplar y hacer botellas. Este comportamiento tiene una razón de ser. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del Ecuador, la caída en el número de niños coincide con la migración. ¿Quiénes son los que emigran en Ecuador? Los jóvenes. No emigran los viejos, emigran los jóvenes. Entonces, cada vez que la migración se acelera, esta curva comienza a aplanarse. ¿Qué diferencia hay entre la migración de hombres y la migración de mujeres? Muchísima. Porque cuando tú emigras, te llevas tu fuerza de trabajo. Cuando una mujer emigra, se lleva su vientre. Es decir, ella se lleva el futuro. Entonces tú ves que hay países que aunque ¿cómo es que se llama? La población o las mujeres de la población
han bajado su tasa de fertilidad porque tienen menos hijos, pero el número de niños no baja tan rápido. Porque en nosotros el problema no es que las mujeres no quieran tener hijos, es que las mujeres no viven en el Ecuador, se van. Entonces no es lo mismo el efecto de la migración cuando esa se da en hombres que cuando se da en mujeres. Estados Unidos, por ejemplo, la población de niños está creciendo, pero no es la que quisieran los norteamericanos tradicionales. Y por eso es que los norteamericanos tradicionales están cada vez más, ¿cómo puedo decirlo? Van perdiendo o se van aferrando a sus valores y consideran que están cada vez más atrás. ¿Por qué? Porque la población que se reproduce en Estados Unidos son los latinos y los afro. Los blancos no se reproducen. ¿Por qué no se reproducen? Porque es esa clase donde hay un nivel de vida más alto, y en esa clase donde el nivel de vida más alto, pues la mujer quiere cuidar su cuerpo, la mujer quiere realizar su vida, la mujer no quiere ser madre o decide ser madre después de los 40, cuando ya está cerca de la menopausia, donde no quieren tener muchos hijos, donde la función de madre choca con la función de profesional, de trabajadora. Y entonces es una población que no crece, es lo mismo que pasa con Europa. Tú ves que en Europa son puros viejitos los blancos. Pero esos países tienen un acervo de capital de tal naturaleza que lo que hacen es que traen gente de afuera, y entonces esta línea de acá pierde su valor porque la población económicamente activa ya no crece por los nacimientos, ya crece por la migración. Canadá, por ejemplo, abre su frontera a quien quiera ir. Joven profesional que quiere ir a vivir a Canadá, Canadá le ofrece de todo. Claro, aquellos a los que a Canadá les interesa tener. Gente que sea profesional en profesiones que a ellos les interese recibir. ¿Por qué? Canadá, el 50% de la población son inmigrantes. Solamente la mitad es población que nació en Canadá. Hace unos años atrás, tú no te imaginabas ver a un alemán negrito. Hoy ves un afrodescendiente de eso, negrito, 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 y el tipo empieza a hablarte en alemán y tú dices, aló, ¿y este pana de dónde salió? No, yo soy alemán. O sea, eso es inconcebible si mis abuelos se levantaran de la tumba y le dicen eso, los tipos vuelven a esconderse en la tumba porque el mundo se acabó. Y efectivamente el mundo se acabó como ellos lo conocieron. Porque nada permanece en su sitio. Todo va cambiando. El asunto es si dejamos que cambie solito y que lleve la corriente, o si no esperamos a que ustedes se vean con la soga al cuello para que las cosas se arreglen. ¿Estamos? Entonces, si quieren nos podemos ver un poco más tarde de nuevo. Te doy otros elementos sobre lo mismo y vamos completando tanto el marco teórico como también la metodología. Por lo pronto, ya tienes una buena parte del primer capítulo hecho. ¿Ya? La importancia del tema. La importancia del tema es crucial, porque estamos hablando de una crisis demográfica que es clara. A diferencia de otras cifras, a diferencia
de otro, el video, Dios mío. Bueno, a diferencia de otras series de tiempo, las series de tiempo demográfica tienen una característica muy particular, son tremendamente estables. Si tú te das cuenta, el R cuadrado, que es una proyección sobre series que se han dado en distintos momentos, con distintos censos, generalmente de cada 10 años, ajustado con otra información que va y viene, es muy clara. O sea, es un ajuste con un R cuadrado de casi 100%, de casi 1. Porque ahí no hay mano que valga y los efectos que se dan son de largo plazo. Yo después te voy a mostrar, por ejemplo, las series de Cuba, para que veas el efecto que tiene la migración y muy particularmente la migración de mujeres sobre la población. Cuba es un país que está desapareciendo. Ves países como Chile que teniendo una crisis demográfica semejante a la nuestra en términos de que el número de niños tiende a bajar, es un país que viene recibiendo población inmigrante hace muchos años. De hecho, muchos ecuatorianos viven en Chile y tú hablas con ellos y hablan como chilenos. Y es el mismo caso de Panamá y es el mismo caso de Costa Rica, que tienen corrientes migratorias positivas. La nuestra es negativa. Entonces, hay diferencias muy grandes entre países que son atractivos y que su aparato productivo no se va a paralizar por falta de gente, porque la gente está dispuesta a ir a trabajar. Y países como el nuestro con corrientes negativas, donde nadie encuentra trabajo y donde todo el mundo quiere salir corriendo. ¿Me explico? Eso tiene a su vez mucho que ver con el presente. Cómo yo logro asegurar un futuro. Qué tan importante es la inversión. ¿En qué debemos invertir? ¿Cuándo tenemos que comenzar a hacerlo? No el 2070. Hay que empezar a hacerlo ahora. Esa estructura hay que comenzar a cambiarla ahora. La visión del país hay que comenzar a verla desde ahora. Hay países que van a desaparecer o van a ser recolonizados de alguna manera. Porque la población tiende a desaparecer por las tendencias demográficas. Europa, Estados Unidos, por ejemplo, hoy ya no es un país, los Estados Unidos que yo conocí de pequeño es un país que ya no existe. Ya no existe. Claro, aparece el mapa, es el mismo mapa, pero no es la misma población. Yo nunca me imaginé que un afro pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos, y resulta que no ha llegado uno. Ha llegado uno a la presidencia y una a la vicepresidencia del mismo país. O sea, y uno se pone a ver, ¿y esta vaina cómo es? Pues, tú has tenido a 3 cubanos en las últimas 2 elecciones, 3 cubanos compitiendo por la presidencia de Estados Unidos. 3 latinoamericanos compitiendo por la presidencia de Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿y este mundo de dónde salió? Todo es ¿por qué? Por los cambios que se van dando dentro de la población. Pero hay algo en ellos que es fundamental.
su acervo de capital. Su enorme capitalización, que es la que garantiza que aunque no haya gente, la economía no se va a paralizar. En el caso de Ecuador, las cosas son al revés. Porque los pocos que tienen el privilegio de tener un trabajo formal, muy pronto va a ser insostenible. Eso que llamamos derechos, si no empezamos a afianzarlo desde ahora, capitalizando. ¿Estamos? Bueno, hijo, te dejo ahora. A las 11 tuve que votar a otra persona. Voy a ver si lo agarro ahora. Ya eso tipo 5 de la tarde te estoy llamando. ¿Ok? Listo, Eco. Ok. A ver cómo movemos esto. Listo, nos vemos entonces. Cuídate. Listo, Eco. Cuídense mucho.